Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, próxima a la cría de canarios, como sois muchos los que me estáis preguntando últimamente cómo preparo a mis ejemplares para la cría, he decidido hacer dos vídeos donde os explique mi método de preparación y las cosas que considero fundamentales antes de la cría. Por ello, en este vídeo, como habéis leído en el título, os explicaré cómo preparo a las hembras para la cría y a la semana que viene haré una segunda parte en la que os explique el método de preparación de mis machos. Y sin más dilación, empezamos. Me gustaría comenzar el vídeo comentando, según mi experiencia en la cría de canarios y lo que aprendí de grandes criadores cuando empecé en esta bonita afición, que una buena preparación de los canarios, tanto de machos como de hembras, comienza con la muda. Es decir, inmediatamente después de terminar la temporada de cría del año anterior, comienzo la preparación de mis ejemplares para la cría de esta temporada. Digo esto porque en esta fecha es cuando a muchos criadores, generalmente principiantes, les entra la prisa de preparar a los canarios para la cría y le empiezan a surgir estas dudas. En esta fecha, próximas al inicio de la cría, es necesario que extrememos las precauciones y que hagamos unos cuidados más intensivos, por decirlo de alguna manera, o una serie de pasos más específicos que os iré contando a continuación. Pero a lo que voy y quiero hacer hincapié, nunca debemos olvidarnos de nuestros canarios, ya sean reproductores, nuevas crías, etc. Debemos cuidarlos, observarlos y prepararlos durante todo el año. Y no cometer el error que algunos cometen de dejar en un segundo plano a los reproductores y centrarse más en los nuevos ejemplares y en los concursos. Siempre tenemos que intentar que los reproductores lleguen a la cría en las mejores condiciones posibles, para que puedan afrontarla con éxito y así evitar o reducir en la medida de lo posible problemas durante la temporada. Aclarado este punto común, tanto en machos como en hembras, he decidido estructurar el vídeo según una serie de aspectos que considero fundamentales en toda preparación meses próximos a la cría. En primer lugar, la observación. La observación de nuestros ejemplares es un aspecto fundamental en cualquier época del año y nos va a ayudar a indicar el estado de salud de nuestros ejemplares. Si necesitan algún aporte extra de vitaminas o algún suplemento en su alimentación, también nos puede indicar si el pájaro presenta algunos síntomas de alguna enfermedad, etc. Y con ello a simple vista, aunque no siempre es fiable al 100%, ya que necesitaríamos una analítica para estar completamente seguros, podemos saber cómo se encuentran nuestros ejemplares en todo momento. Y en el caso de que necesitasen algún cuidado adicional o notemos síntomas extraños, podremos tratarlos antes de que se agrave el problema y empeore la situación. En esta etapa, la observación es aún más importante y debemos revisar los ejemplares uno por uno e irnos fijando en la fisionomía que presenta el ejemplar, es decir, si está demasiado delgada o con exceso de grasa o por el contrario está en su línea. Básicamente tenemos tres tipos: canarias delgadas, canarias obesas y canarias con buena condición corporal, que son aquellas que presentan unas reservas mínimas de grasas para afrontar la cría en las mejores condiciones posibles. En el caso de canarias delgadas, no debemos alarmarnos y empezar a ponerle medicamentos a lo loco sin la supervisión de un profesional. Nunca hagáis esto. Siempre es muy importante observarlas antes de darle cualquier medicamento, porque no necesariamente tienen que padecer una enfermedad. Puede que simplemente la canaria esté delgada porque la tengamos en una jaula amplia o en voladeras y al estar continuamente ejercitándose volando de un lado para otro hace que queme más grasa de las que ingiere en su dieta, por lo que no engorda y no acumula grasas en el abdomen, que es donde siempre nos solemos fijar. Por lo que en el caso de que algunas de vuestras canarias estén delgadas, debéis observarlas primero e intentar determinar el motivo de su delgadez. Y si creemos que se debe a alguna enfermedad, por ejemplo, lo mejor, si no lo podemos permitir, es que hagamos una analítica en algún veterinario y determinemos el motivo de su delgadez, que vuelvo a insistir, no quiere decir que la canaria esté enferma y no pueda criar. Si queremos engordar algo a las canarias para la cría, podemos hacerlo de muchas formas. Por ejemplo, lo más habitual es con una buena mixtura rica y equilibrada que contenga algunas semillas grasas, poniéndole de manera ocasional, 1 o 2 veces por semana, un trozo de pan duro, que además le va a ayudar a mantener el pico en buen estado.
y muchas otras formas que si queréis que lo enseñe en otro vídeo, dejármelo en los comentarios y sin problema os lo preparo en unas semanas. Si creemos conveniente engordarlas, lo debemos hacer de forma progresiva para no causar un impacto negativo en el ejemplar. Siempre hacerlo con moderación y no a la ligera. Es decir, si vais a empezar la cría en marzo, nunca vayáis a ponerle alimentos ricos en grasa diariamente en febrero para que lleguen gorditas a marzo, porque sería perjudicial para su salud. En el caso de canarias gordas, tendremos que analizar y fijarnos en su nivel de grasa. Lo ideal es que estén en un punto intermedio, es decir, que estén en su línea, que no estén ni demasiado delgadas ni demasiado gordas, porque podríamos tener problemas durante la cría, sobre todo durante la puesta, y además unas canarias excesivamente gordas podrían tener problemas en sus órganos o ser más propensas a padecerlos, lo que originaría problemas en sus funciones vitales. Por lo que si nos encontramos con algunas hembras demasiado gordas, tendremos que reducir en su dieta las semillas grasas y obligarlas un poco a que hagan más ejercicio. En segundo lugar, y estrechamente relacionado con el punto anterior, está el alojamiento. Por lo general, solemos tener a todas las canarias en una voladera o en una jaula espaciosa para que se vayan ejercitando. Pero tenemos que tener en cuenta que no todas comen la misma ración ni las mismas semillas, y que a pesar de tenerlas a todas con una misma alimentación, habrá algunas más gorditas que otras. En este caso, habrá que irlas observando e irlas apartando en unas jaulas más o menos espaciosas en función de su estado, para asegurarnos que sigan una dieta correcta acorde a su nivel de grasas. Ya que si las tenemos todas juntas, siempre suelen haber algunas más glotonas que manden más y se coman primero las semillas que más les gusta, que generalmente suelen ser las semillas grasas. Por lo que agruparemos a las canarias en función de su nivel de grasas, de modo que las canarias con más grasa las alojaremos en las jaulas más amplias con posaderos situados a una distancia suficiente en la que tengan que volar para llegar de unos a otros. Y en el caso de canarias más delgadas, si las queremos engordar un poquito, podemos colocarlas de manera individual en jaulas más reducidas, para que quemen menos grasas y con ello aumenten sus reservas. Y en el mejor de los casos, si las canarias están en su línea, sanas y fuertes, no sería necesario cambiarlas de un lugar ni cambiarles su alimentación hasta que se aproxime más la cría, que ya las colocaremos en sus jaulas de cría. En tercer lugar, otro aspecto que también está estrechamente relacionado con el punto anterior es la alimentación. Siempre tenemos que intentar que su dieta sea lo más completa posible, con un aporte semanal de frutas y verduras, una mixtura rica y equilibrada, etc. En el caso de las canarias delgadas, pues podemos añadirle una mixtura algo más rica en grasas, añadirle de 2 a 3 veces por semana pasta de cría, colocarle un trocito de pan duro en la jaula, etc. Y con esto vamos a ir consiguiendo que la canaria vaya adquiriendo más reservas de grasas. En el caso de que nuestras canarias estén demasiado gordas, pues sería conveniente reducirles la cantidad de semillas grasas de la mixtura de manera progresiva y aumentar las semillas menos grasas, como por ejemplo el alpiste. Y con ello, si además tenemos en cuenta el punto anterior del alojamiento, vamos a conseguir que la canaria vaya reduciendo su nivel de grasa de forma progresiva y llegue a la cría en buena forma para que pueda afrontarla de la mejor manera posible. También, independientemente de la condición del ejemplar, tendremos que ir realizando aportes extras de calcio para que vayan asimilándolo progresivamente y puedan llegar en buenas condiciones a la cría para favorecer una correcta formación de los huevos y la puesta. El calcio se lo podéis aportar de múltiples maneras, por ejemplo, siempre que tengan a su disposición hueso de jibia y grit, aportándole de manera ocasional cáscaras de huevo que previamente las habremos tratado, como os enseñé en este vídeo que aparece por arriba, añadiendo a la pasta de cría algún aporte extra de calcio ya preparado, etc. En cuanto a los aportes extras de vitaminas o suplementos, ahí os lo dejo a vuestra elección y que cada uno decida si considera necesario o no realizar algún aporte extra de vitaminas. En mi caso, no suelo hacerlo, porque considero que todas las vitaminas y minerales necesarios ya se lo aporta a su dieta, que es rica y equilibrada en cuanto a semillas, frutas, verduras, pastas de cría, grit, etc. Pero si consideráis que alguna canaria presenta algún déficit o algo, pues podréis administrársela en el agua o junto a la pasta de cría.
En cuarto lugar, considero también importante realizar una buena desparasitación de nuestras canarias, tanto internamente para reducir o evitar problemas durante la cría, como los abortos embrionarios en los huevos, como externamente para evitar la aparición de ácaros y piojillos que serían perjudiciales y en muchos casos letales durante la cría. Para desparasitar a nuestros canarios podemos encontrar en el mercado gran variedad de productos y en función del criador al que se lo preguntéis os recomendará uno u otro, pero básicamente son todos iguales y tienen la misma finalidad, por lo que decantaros por el que más confianza os transmita, seguís el método de empleo que os vendrá en el envase y no tendréis ningún problema. Y en el caso de que por cualquier motivo no podáis encontrarlos o bien no podáis permitiroslos, pues siempre podéis recurrir a productos más naturales como se ha venido haciendo toda la vida, como son el ajo o el vinagre de manzana, que nos ayudará tanto interna como externamente, y el bicarbonato de sodio, que actuará como acaricida natural. El vinagre de manzana se lo podéis poner 2 veces al mes en la precría. Se lo ponéis en los bebederos a razón de unos 10-15 mililitros de vinagre de manzana por litro de agua, de 2 a 3 días cambiándole el agua a diario. Y con esto básicamente conseguimos reducir el pH del aparato digestivo y aparte le aportaremos una serie de propiedades beneficiosas para su organismo que si no habéis visto el vídeo del vinagre de manzana os dejo el enlace por aquí arriba. En cuanto al ajo se lo podéis poner de varias formas, pero básicamente en polvo junto a la pasta de cría de unas 2 cucharadas soperas por kilo de pasta o bien colocando directamente medio diente de ajo en cada bebedero 2 veces al mes, cambiándole el agua a diario. Y este tratamiento lo haremos de 2 a 3 días. Y en el caso del bicarbonato de sodio se lo podemos añadir en las bañeras, añadiendo a 1 litro de agua la punta rasa de una cuchara pequeña. O si utilizáis el vinagre de manzana también en las bañeras, podéis añadir entre 1 cucharada y cucharada y media por litro de agua. Y por último, otro punto importante en la precría es el mantenimiento correcto del pico y las uñas. El pico solamente lo recortaremos en casos extremos, en los que lo tengan excesivamente largo para evitar problemas a la hora de embuchar a las crías. Pero por lo general, si la hembra tiene un buen estado de salud y tiene a su disposición hueso de jibia durante todo el año, no haría falta. Lo que sí tendríamos es que recortarle las uñas, sobre todo si la tienen largas, principalmente por motivos de higiene, como hacemos las personas, y para evitar posibles infecciones o que puedan arrastrar fuera del nido algún huevo o pollo durante la cría. Cogéis al ejemplar en esta posición para inmovilizarlo y evitar hacerle daño, y si os fijáis en las uñas del ejemplar veréis que tiene una pequeña vena en el interior. Pues siempre intentad evitar acercaros en exceso a esa vena para no hacerlo sangrar y dañar al ejemplar. Y con la ayuda de unas tijeras o un corta uña y respetando siempre, muy importante, la posición de corte que os enseño en la imagen, para evitar el crecimiento anómalo de la uña, vamos a ir cortando las uñas a nuestra canaria. Espero que el vídeo os haya resultado útil e interesante. Si os ha servido, por favor, compartirlo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros criadores y entre todos ir fomentando esta bonita afición. Si tenéis alguna duda, dejármela en los comentarios o indicarme cómo preparáis vosotros a vuestros reproductores. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo.